constitucionalista y buen amigo de la casa. Un abrazo, doctor. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buen día, estimado Ramón. Gusto. Es siempre para mí un agrado poder conversar con tu persona. Encantado. ¿Qué valora ayer de este momento fundacional del Cabildo Constituyente? Planteamiento de una serie de reformas constitucionales para vivir mejor en un Estado de Derecho mucho más amplio y mucho más plural. El día de ayer ha sido, un momento histórico. Se ha procedido a firmar el acta fundacional del Cabildo Constituyente Boliviano en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz, con una participación de académicos, de la sociedad civil organizada, muy importante, pero ante todo, este Cabildo Constituyente Boliviano tiene una misión fundamental: el de convertirse en un epicentro de diálogos y construcciones hacia la necesidad de otorgarnos un contrato de paz verdadero y duradero. En el acto fundacional se tocaron elementos muy importantes. Quien lo ha precedido fue el profesor doctor Julio Egues Justiniano, presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz, y mi persona como presidente de la Fundación de Estudios Constitucionales y Políticos. Ha sido un acto fundacional con todos los rigores que establece, es decir, las formalidades para un acto de tal naturaleza, con notario de fe pública, etcétera, firmando las actas, etcétera. Pero, ¿qué es lo importante en este Cabildo Constituyente Boliviano? Lo importante es que nos hemos concentrado ante todo en el artículo 1 de la Constitución Fundacional del año 1826, de la primera Constitución boliviana, de la única originaria, que establece lo siguiente: la nación boliviana es la reunión de todos los bolivianos. ¿Por qué este Cabildo Constituyente nace y se emerge desde Santa Cruz? Porque Santa Cruz se ha convertido en la síntesis de Bolivia. Hace más de 2 décadas que los bolivianos de diferentes departamentos vienen a Santa Cruz a buscar mejores días, no a buscar cargos públicos, sino a buscar horizontes mejores para poder emprender, para poder vivir con mayores comodidades, para poder vivir dignamente, etcétera, etcétera. Entonces, Santa Cruz es una especie de síntesis. Se encuentran habitantes de todos los departamentos de Bolivia, por supuesto, de los 9 departamentos. Entonces, es muy importante que este cabildo tiene en el acta fundacional y también un primer manifiesto del Cabildo Constituyente Boliviano. ¿Qué significa esto? Significa que el Cabildo Constituyente va a estar ante todo comprendido por grupos de profesionales académicos de diferentes áreas. No es un cabildo de juristas solamente. Va a estar, por ejemplo, el Colegio de Profesionales de Bolivia, los economistas, los auditores, los ingenieros, los médicos, porque la Constitución es un sistema de sistemas. Entonces, la pretensión que tenemos es de que este Cabildo Constituyente se convierta realmente en un referente donde emerjan y sea la fuente de realmente otorgarnos una verdadera constitución. Y concluyo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento importante de trascendencia? Es que en las 17 constituciones que Bolivia se ha otorgado, la que no ha funcionado absolutamente para nada, pero que es la Constitución y la respetamos, porque este Cabildo Constituyente se basa en el artículo 7 de la Constitución, que se refiere a la soberanía popular, se respalda en el artículo 26 en los derechos políticos, en el 410 de la fuerza normativa de la Constitución y en el 411 de cuáles son los caminos para la reforma constitucional, sea total o sea parcial. Entonces,
lamentablemente la constitución vigente, estimado Ramón y estimado Radio Escuchas, no ha funcionado absolutamente para nada. Ha respondido de una manera, es decir, que la han cautivado, la han apresado, ha respondido a un sistema totalitario de gobierno. Como te lo dije en otras entrevistas, nunca en Bolivia el poder político de Morales y del movimiento al socialismo ha respetado ni una sola coma de la Constitución. Ni el preámbulo, ni la parte dogmática, ni la parte orgánica, ni la parte de la reforma, ni las partes transitorias. Se ha quebrado el sistema democrático y así un Estado no puede funcionar. Por lo tanto, el Cabildo Constituyente boliviano hoy se convierte en una verdadera esperanza cívica, académica, para poder transformar el sistema de la Constitución en Bolivia. En este sentido, ¿qué acogida han tenido ustedes entre el Partido Demócrata Cristiano y la Alianza Libre? Porque me imagino que algún representante de estos partidos que van a participar en el balotaje han debido asistir ayer. Mire, probablemente no lo sé, lo ignoro. Mire, tengo entendido porque había bastante gente en el Salón de Honor, tengo entendido que estaban algunos diputados, ¿cierto? Seguramente electos de ambos partidos, ¿no? Exactamente no sé quiénes, pero tengo la información que han estado presentes. Ha estado presente también el Comité Procívico Santa Cruz, tanto su vicepresidente como la presidenta de las mujeres del Comité Cívico de Santa Cruz. Han estado presentes también autoridades de la universidad, Gabriel Gené Moreno. Tengo entendido que ha estado el máximo representante de los transportistas de Bolivia. Ha estado una diversidad de personas y todos con el espíritu de la convocatoria de pensar en Bolivia, de pensar en un contrato de paz, ¿no? No es, este espacio no es un espacio para los políticos de partidos políticos. Este es un espacio, ante todo, desde la academia, pero que todo el universo de la sociedad civil organizada está bienvenida, ¿no? Ese es el tema. ¿Por qué lo he de decir? Yo creo que el próximo gobierno, pienso con mucho respeto, no va a poder generar un plan de gobierno, un plan económico, un plan social, etcétera, con las características de la Constitución vigente. Lo que pasa es lo siguiente, Ramón, y lo voy a decir con la mayor sinceridad. Yo respeto la Constitución vigente del 2009, pese a que es un pacto político partidario, porque la Constitución de Oruro, que se aprobó el 7 de diciembre del 2007, esa Constitución fue transformada en 144 artículos en un Congreso de facto constituyente en la Plaza Murillo, donde los partidos políticos con representación parlamentaria perforaron la voluntad del constituyente originario, del de Sucre y del de Oruro, y reformaron 144 artículos. Es más, lo he explicado varias veces, que hubo un cortocircuito que yo lo considero un delito constitucional, aunque los delitos constitucionales no están en el Código Penal, pero el delito constitucional es un delito moral. ¿Por qué? Porque el 18 de marzo, en ese cortocircuito que han producido los políticos en la Constitución, se aprobó un decreto supremo, el 48, donde nos denominan Estado plurinacional en un solo artículo. ¿Quién reclamó eso? Nadie. Es decir, el poder totalitario del señor Morales y su gabinete y su partido se atribuyeron una función constituyente, cambiando la denominación de Bolivia de manera totalitaria, ¿cierto? Doctor Hidalgo. Porque el Estado... sí. Perdón, prosiga, que le quiero hacer una pequeña incisión en esa intervención suya, pero prosiga, por favor, ese concepto. Perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? El Estado plurinacional es una ficción política, es una narrativa, ¿cierto? Porque el Estado plurinacional, en la perspectiva que tiene el movimiento al socialismo, ha quebrado la unidad del país, ha quebrado completamente la unidad del país, porque nos ha quitado la esencia de la bolivianidad, que es
el elemento fundacional del año 1826, ¿no? Porque la única constitución originaria, fundacional de Bolivia es la del año 1826. Por lo tanto, la constitución vigente no va a poder funcionar, ¿cierto? Si los partidos que van a terciar por la presidencia del Estado quieran hacer un programa adecuado, va a ser muy difícil para ellos porque la Constitución tiene muchísimos candados ocultos que no permite un desarrollo económico moderno. Es interesante lo que usted ha dicho, porque en una reunión, creo que ha sido el lunes o martes, de los representantes de los comités cívicos de todo el país, se llegó a un acuerdo. Ese acuerdo se tradujo en un pronunciamiento que era el retorno al Estado entendido como República de Bolivia y no Estado Plurinacional de Bolivia. Esto va a colación de lo que usted me está diciendo, es decir, ya hay ciertos puntos de coincidencia, en este caso, con el movimiento cívico nacional, Gonzalo. Por supuesto, es un tema netamente lógico. Nosotros al plantear esto no descubrimos la pólvora. Mira, si nosotros leemos la Constitución, la Constitución oficial, ¿qué dice acá? Evo Morales Ayma, presidente constitucional de la República, ¿cierto?, promulga. Y 14 artículos de la Constitución vigente establecen como República de Bolivia. Y voy a leer un artículo en la que no han leído y no han cumplido muchos de los candidatos que se han postulado y están en este momento, ¿cierto?, en competencia. Y esto es lamentable. No te voy a leer todos porque no, por favor, adelante, doctor Hidalgo. Anoche lo leí ¿no? Y lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral también es un vulnerador de la Constitución porque asume y quiere cumplir sentencias, o mejor dicho, cumple sentencias inconstitucionales que han quebrado el sistema democrático de Bolivia y es más, han quebrado el contenido esencial de la Constitución y sus límites. Y voy a leer este artículo. Artículo 238. No podrán acceder a cargos públicos electivos aquellas personas que incurran en las siguientes causales de inelegibilidad. 3. Quienes ocupen cargos electivos de designación o de libre nombramiento que no hayan renunciado a al menos 3 meses antes al día de la elección, excepto el presidente y vicepresidente de la República. Así establece el artículo 238. ¿Qué significa? Y el pueblo lo sabe, quienes se han postulado sin renunciar a sus cargos y han hecho campaña y siguen, ¿cierto?, recibiendo un sueldo público del Estado. Bueno, ¿cierto? Y eso sí es un daño económico al Estado, porque se les ha pagado mientras hacían campaña. Por una alusión directa, Rodrigo Paz debería haber renunciado, por supuesto, a su rol parlamentario para hacer campaña, ¿es correcto? Por supuesto. Ya. Ormachea debía haber renunciado también, digamos, Johnny Fernández también. De acuerdo, pero Manfred Reyes Villa también. Sí, pero el que está en carrera ahora y ganó la elección en primera vuelta, una victoria moral y legislativa, es Rodrigo Paz, doctor Hidalgo. Miren, el problema es que en Bolivia los que vulneran la Constitución se consideran víctimas, muchos o todos. Pero la pregunta moral es, y se las digo a todos ellos que se han postulado, la pregunta moral es, ¿se ha reformado el artículo 238 de la Constitución, el parágrafo 3, según establece el 411? Y voy a leer el 411, sí, porque esta es una contrarreforma, sí, a través de la sentencia constitucional 32-2019, firmada por el expresidente del Tribunal Constitucional, Paul Franco, que es un contrarreformador de la Constitución política del Estado. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha quebrado el sistema democrático. Y voy a leer el 411 para que entiendan de una vez por todas. 411. La reforma total de la Constitución
o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una asamblea constituyente originaria, etcétera. 2. La reforma parcial, esto escuchemos, la reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular con la firma de al menos del 20% del electorado o por la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley de reforma constitucional aprobada por 2/3 del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio. Entonces, Ramón, Sí. pueblo de Bolivia, no puede ningún poder del Estado cumplir una sentencia inconstitucional cuando no se ha hecho la reforma parcial de la Constitución en el mecanismo que establece el 411. Dios mío, ¿es tan difícil hacerles entender esto al Tribunal Constitucional Plurinacional? No, yo creo que lo Por saben. eso es de que estamos en ese problema. El punto... Porque la moral pública está excluida, Correcto. ausente. Doctor Hidalgo, el punto y en el que coincidimos permanentemente usted y yo cuando conversamos, es decir, la moral pública se ha disipado directamente. Hay intereses políticos que están por encima de la propia Constitución. Y usted ha mencionado al Tribunal Constitucional que, a pesar de todas estas reformas que se están planteando desde el Tribunal Supremo de Justicia para renovar la justicia boliviana, todavía se mantienen. Ahí está la prueba más clara de esa disipada moral pública. Por supuesto. Y el otro tema que, mire, los pueblos somos inteligentes. Y pueblo en el sentido de pueblo. Y te voy a leer el artículo 7. Y ese es el fundamento por el que se erigió ayer y se fundó el Cabildo Constituyente Boliviano. Artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano. Se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Es inalienable y imprescriptible. Directa, ¿ok? La soberanía. Los actos del pueblo son soberanos de forma directa cuando se enmarcan en la Constitución. Y el acto fundacional del día de ayer nos enmarcamos en la Constitución. Artículo 26. Derechos políticos. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medios de representantes, etc. Entonces, la Constitución, que no la entiende el Tribunal Constitucional Plurinacional, que no la entiende el sistema totalitario y no la entienden los políticos, es que la Constitución marca un horizonte. Yo no estoy en contra de esta Constitución porque la respeto desde el preámbulo hasta el último punto que tiene la Constitución, en sus 411 artículos, en sus miles de palabras. Pero hay un tema acá importante. Lamentablemente, esta Constitución del 2009, que es producto de un pacto político partidario, con todos sus cortocircuitos internos, no ha podido funcionar. O sea, no ha podido, es decir, funcionar. Ejemplo, el Sumacamaña, vivir bien. El Amazúa, Amayuya, Amaqueya, no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón, ¿ha funcionado en el poder político? No. La respuesta es Ni no. funcionará. ¿Por qué? Ni funcionará, porque Ni esos funcionará. no son principios constitucionales. ¿Sabe por qué no son? Esos son ideales. Un principio constitucional, ojo, ¿saben cuál es el primer principio constitucional? Respetar la Constitución, respetar la dignidad humana. Eso es un principio constitucional. Eso del Sumacamaña, vivir bien, el Amazúa, el Amayuya, Amaqueya, no seas flojo, no seas ladrón y no seas mentiroso, quiere decir entonces que es algo que ya existía pre-república y que esas sociedades se comportaban mintiendo, robando y siendo flojos. O sea, siendo Entonces, políticos. Y siendo políticos. Claro, es que usted Entonces, acaba de definir al político en 3 expresiones muy claras. Correcto. Y Político aparte hay un tradicional. tema. Hay un tema. Esta Constitución, que ha sido influenciada por extranjeros, porque no es nada soberana,
porque han venido unos extranjeros a Sucre, ¿cierto?, a meter su cuchara, perdonen la expresión, ¿no?, a meternos el elemento de plurinacional. Ha venido el marxismo cultural, ¿cierto?, el marxismo cultural, aprovecharse de los recursos naturales de Bolivia, aprovecharse de la inocencia de Bolivia política, a eso ha venido, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Nos han puesto un sinfín de derechos acá, fundamentales, que humanos, cuando el artículo 13.2 de nuestra Constitución, y lo voy a leer para que entiendan los totalitarios y aquellos que han apoyado a un sistema totalitario político que ha dejado, es decir, la dignidad del ser humano en Bolivia en el suelo, voy a leer. 13.2 dice: los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. Esto que acabo de leer, señores totalitarios, que acabo de, es la 9ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América del año 1791, que ya estaba en la Constitución del año 67 en el artículo 35. Quiere decir, para que entiendan ustedes, que todos los derechos en Bolivia están reconocidos, pero los que ustedes creen defender que están en la Constitución no han cumplido la tutela de ninguno. Ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la libertad de expresión, los derechos políticos. Si este cabildo constituyente boliviano lo fundábamos hace 12 años, en este momento estábamos en Chonchocoro. Probablemente. Nos hubiesen llevado esposados, encapuchados. Es muy probable, doctor. Es muy probable, y no, es cierto. Porque aquí pensar diferente era ser traicionero a la patria. ¿A qué? Era ser traicionero a los intereses. Han saqueado el país. Han saqueado el país. Han tenido un comportamiento personal, moral, detestable, con las últimas noticias que vemos, cómo se involucra, ¿cierto? Cómo le dan el valor a la familia a estos políticos totalitarios. Doctor, y no es calumniarlos, no es hablar mal de ellos, es hablar mal de su comportamiento moral. Es que ya basta. Es definirlos. Nosotros los bolivianos no somos burros, no somos tontos, y no vamos a ser nunca más. Vamos a ser esclavos de un sistema totalitario. Se acabó la farra que hicieron durante casi 20 años. Se acabó el de denigrar a los bolivianos. Se acabó el de dividirnos a los bolivianos. Por eso que lo hacemos desde Santa Cruz. Yo soy paceño, pero ante todo soy boliviano, amo mi país y creo que nos merecemos una constitución que realmente refleje la realidad de Bolivia, de los bolivianos. Y no es, y algo más, anoche dijimos lo siguiente, que la idea del federalismo, por supuesto que se va a discutir en un nuevo proceso constituyente, se debe discutir todo, absolutamente todo se debe discutir. Sí, y no considera que es una mala palabra o un mal concepto. Dado ya este primer paso fundacional, ¿cuál es el siguiente, doctor Hidalgo? El siguiente paso es que, teniendo ya ahora la voluntad, teniendo este instrumento que es un instrumento jurídico porque tiene fe pública, sí, y ante todo, teniendo el apoyo de los sectores académicos y de la sociedad civil organizada que se va a ir sumando de poco, este cabildo constituyente boliviano no responde absolutamente a ningún partido político ni a ninguna ideología política. Este cabildo constituyente responde solamente al constitucionalismo boliviano en el siglo XXI. Este cabildo constituyente responde a la primera constitución de Bolivia, ante todo a su artículo 1, el fundacional, que establece: la nación boliviana es la reunión de todos los bolivianos. Ahora se van a conformar mesas de trabajo profesionales. No es solamente un cabildo para hablar del tema jurídico de la Constitución, porque eso es algo mínimo. La Constitución es un sistema de sistemas: el sistema económico, el sistema democrático, el sistema agroambiental, el sistema tecnológico, el sistema judicial, por ejemplo, y ante todo, el sistema deontológico, que es el sistema de la moral. Debemos recobrar en Bolivia la moral pública. Eso es lo más importante. Y vamos a empezar a armar estas mesas de trabajo, lo vamos a amplificar hacia los otros departamentos, vamos a invitar a las universidades para que se sumen a este proyecto.
Nadie es dueño de este cabildo constituyente boliviano. Nadie es dueño de este cabildo constituyente boliviano. Nosotros solo hemos sido, con el doctor Julio Egues y los que hemos fundado anoche, hemos sido los protagonistas de una semilla de esperanza para Bolivia. Y esto no es solamente un acto sentimental, esta es una decisión política ciudadana. Estamos basándonos, y concluyo en esta parte, en el artículo 7 de la Constitución, Soberanía Popular, en el artículo 26, Derechos Políticos, y en el 411, la reforma constitucional, total o parcial. En este caso, pensamos que la única forma es a través de una reforma total, llámese Asamblea Constituyente, llámese Poder Constituyente, etcétera, pero ya no se puede elegir a esos constituyentes con partidos políticos, como se ha hecho en 2006. Lamentablemente, es lo que ha sucedido. Yo tengo la esperanza, Ramón, y lo digo con ímpetu patriótico, ante todo, y como boliviano, ¿cierto? Porque he vuelto, después de muchos años de estudiar en Europa, volví también joven a Bolivia y decidí que en Bolivia los sueños se tienen que hacer realidad. Y creo que esta experiencia que hemos tenido de casi 20 años de totalitarismo puro en Bolivia nos ha enseñado a los bolivianos en que lo más importante para la convivencia pacífica es la libertad y la dignidad del ser humano y del boliviano. Los bolivianos no pueden ser nunca más esclavos de los caprichos de un partido político totalitario que nos han anulado las libertades, se han robado los recursos naturales y nos han dejado en una pobreza del Estado increíble, donde aquí rige la ley de sálvese quien pueda. Y eso ya no puede continuar nunca más. Y si vamos a morir en este proceso, pues moriremos, porque al final de una u otra manera vamos a morir. Y decirles a los políticos, sobre todo al sistema totalitario, como lo dijimos siempre, Ramón, como Jean Manuel César, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Hay una esperanza para Bolivia y esa esperanza la hemos fundado el día de ayer. Y no pertenecemos a ningún partido político. Buen matiz. Ni vamos a coquetear con ningún partido político. Bien aclarado. El doctor Gonzalo Hidalgo está en Santa Cruz. Ayer se instalaron las bases fundamentales de un proceso que, bien llevado, dándole continuidad con el apoyo siempre de la academia, de los profesionales bolivianos, de las universidades y de la sociedad civil organizada, puede derivar en una reforma constitucional, no desde una asamblea constituyente, sino de un cabildo constituyente, tal y como ha explicado en sus matices y en sus diferencias el doctor Gonzalo Hidalgo. Gonzalo Hidalgo, disfrute de Santa Cruz, de ese calorcito de estos días. Muchas gracias, Ramón. Realmente mucho calor en Santa Cruz. Pues estoy aquí por temas de trabajos profesionales particulares, pero ante todo, estoy tan feliz de que este sueño se vaya haciendo realidad. Para eso uno ha estudiado casi toda la vida, para aportar con los conocimientos, para aportar con la voluntad y ante todo para aportar con los elementos de moral hacia un nuevo cabildo constituyente boliviano que nos permita realmente encontrar y construir un contrato de paz definitivo para todos nosotros los bolivianos, querido Ramón. Un abrazo. Doctor Hidalgo, un abrazo, hasta pronto.